Les saludo, queridos hermanos, queridas hermanas, en el amor del Señor. Es una bendición para mí poder estar grabando este mini estudio el día de hoy. La verdad es que ha sido un tiempo desafiante, ¿sí? Este último tiempo, anoche mismo tuve una convulsión. Les pido sus oraciones por esto. Como ven, este es un estudio grabado actual, ¿sí? Lo estoy grabando hoy día jueves a las 6 casi de la tarde. Y quería grabarlo porque estamos terminando un grupo de estudios, ¿cierto?, acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y creo que es necesario concluirlo con algunos detalles para profundizar un poquito más, porque queda mucha tarea por delante, ¿cierto? Y ya desde el próximo estudio comenzaríamos a hablar un tema nuevo, que serían 20-21 videos más acerca de el corazón del hombre. Pero en este último estudio en particular deseo compartir con ustedes un poco sobre lo que es escudriñar la palabra con cuidado, ¿cierto? Analizar la palabra con cuidado, interpretarla correctamente. Espero que este sea un tiempo de bendición para su vida, como también para mí es una bendición poder compartir con usted. Así que me gustaría invitarla a leer 2 Timoteo 2:15, ¿sí? Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, y dice así: 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El llamado del apóstol Pablo a Timoteo en su última carta, ¿cierto?, es a procurar, a asegurarse, a hacer todo lo posible, a esforzarse. ¿Por qué? Para poder presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y cómo es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? Es uno que usa bien la palabra de verdad. Voy a leer la versión de la Dios habla hoy, que dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Se fijan? Y por último voy a leer la NBI, que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad significa interpretarla rectamente y al mismo tiempo poder compartirla con nosotros de una manera correcta, de una manera clara, de una manera explícita, ¿sí? Que las personas puedan entender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, porque Dios se reveló a nosotros. Eso ya lo sabemos. Dios se reveló por medio de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, a través de los autores bíblicos. Escribieron los libros autógrafos, ¿cierto?, inspirados por Dios, es decir, los libros que ellos escribieron con su puño y letra, y luego estos fueron guardados a través del tiempo, fueron copiados vez tras vez, y hasta nosotros han llegado copias de estos libros que conforman la Biblia, porque como sabemos también la Biblia está compuesta, ¿cierto?, por 66 libros. Entonces, estos libros han llegado a nosotros porque Dios ha querido que sea así, pero la idea es que nosotros podamos usarlo de una forma que le honre a Él, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos entenderlos correctamente, aplicarlos, ¿cierto?, y compartir la enseñanza de la palabra de Dios con otras personas, tanto con los que no conocen a Dios, así como con nuestros hermanos, para que podamos ser edificados sobre la verdad de la palabra de Dios. Hechos 17:11, hablando de nuestros hermanos bereanos, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esta es la versión Reina Valera, ¿sí? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escudriñaban cada día para asegurarse que lo que estaban recibiendo como enseñanza era coherente con lo que estaba en las Escrituras que ellos tenían en aquel tiempo. Y esto, la Biblia dice que eran personas nobles por hacer esto y son un ejemplo para nosotros. La Dios habla hoy, lo dice así: estos judíos, los de Tesalónica, ¿cierto? Los de Berea, eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica. Recibieron de buena gana el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras para comprobar la verdad de lo que oían. Escudriñar cada día las Escrituras, dice la Reina Valera. Cada día escudriñarla. Escudriñar tiene que ver con profundizar, con ir un poco más allá y no simplemente quedarse con una lectura por encima. Por eso la Dios habla hoy y la traduce como estudiaban. La Nueva Traducción Viviente dice: y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que la de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban
las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y la NBI dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para así ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces no se conformaban con simplemente recibir palabra, ni con simplemente ir a leer la palabra, sino que la estudiaban, la examinaban. Y esa responsabilidad es de nosotros. Esfuérzate, le dijo Pablo a Timoteo. Esfuérzate, Timoteo. Y Timoteo fue un hombre que fue criado ahí al lado de Pablo, era un hombre de Dios. Pablo dice que no había nadie más que tuviera un corazón tan similar al suyo como su querido Timoteo. Timoteo tenía buen testimonio cuando conoció al Señor, cuando fue formado en su primera iglesia, ya había buen testimonio sobre él. Era un hijo de Dios y acompañó a Pablo en muchas de sus servicios. Sin embargo, al final de sus días, Pablo le sigue diciendo, esfuérzate para que puedas hacer las cosas de una forma que honren a Dios, algo que sea aprobado por Dios y que no tengas de qué avergonzarte. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Estudiando, entendiendo, interpretando y enseñando correctamente la palabra de verdad. Ese es el llamado y la preocupación de Pablo al final de sus días con su querido Timoteo. Una de sus preocupaciones, ¿cierto?, con el querido Pablo. Estudiar las escrituras todos los días es lo que hacían los de Berea. ¿Cómo estamos haciéndolo nosotros? Que el Señor nos ayude, que el Señor con estos ejemplos nos confronte. Ahora, el tema es que es necesario escudriñar con cuidado la palabra, es necesario interpretarla. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario interpretar la escritura? Esto es sobre todo debido a que la Biblia tiene una doble naturaleza, ¿ya? La Biblia tiene una doble naturaleza porque por un lado fue inspirada por Dios, ¿cierto? Y esto tiene un valor eterno, pero por otro lado Dios decidió utilizar a hombres, ¿cierto?, en ciertos contextos particulares, con ciertos conocimientos, con ciertas formas, y utilizar su forma de escribir para presentar lo que Él quería revelar. Él inspiró a estos hombres, así que estos hombres escribieron lo que era coherente con lo que Dios les estaba revelando. ¿Sí? Dios se aseguró de eso. Sin embargo, eso no significa que Él borró o eliminó a estos hombres como ellos eran. Por eso cuando leemos Mateo y leemos, por ejemplo, Lucas y leemos Juan, 3 evangelios, ¿cierto?, y los comparamos, tienen formas distintas de escribir, aunque todos están hablando acerca de Jesucristo. Por eso cuando leemos las cartas de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago, nos damos cuenta que los cuatro tienen formas diferentes de escribir. Hebreo mismo tiene una forma, está escrita de una forma diferente a las otras cartas. Aunque todos ellos estaban escribiendo cartas, aunque todos ellos fueron inspirados por Dios, y aunque todos ellos, ¿cierto?, eran líderes de la primera iglesia, hombres llenos del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con los salmos, podemos encontrarnos con multitud de salmos distintos porque Dios utilizó a diferentes personas en diferentes situaciones. Lo mismo con las profecías, con los diferentes profetas, los mayores y los menores. Cada uno de ellos escribe de forma distinta porque Dios decidió utilizar a seres humanos para revelarse. Y damos gloria a Dios por ello, porque hoy día tenemos las palabras de Dios en nuestras manos. Entonces, la meta de una buena interpretación va a ser la siguiente: entender o captar el significado original del texto. Y lo que nosotros tenemos que hacer para poder hacer esto, ¿cierto?, es utilizar el sentido común, por un sentido común que esté bien informado, es decir, que tenga toda la información posible para tomar la decisión sobre qué significa el texto. Y una de las pruebas, una de las formas de demostrar si lo que nosotros estamos llegando como conclusiones, ¿cierto?, sobre un texto, si es una buena interpretación la que estamos haciendo del texto, es que la explicación que nosotros damos tiene sentido, es coherente con lo que enseña el resto de la Biblia, es coherente y nos da sentido en vez de dejarnos con más confusiones, ¿cierto? La interpretación correcta nos da un respiro o ayuda a las personas que están leyendo la palabra a darse un respiro a su mente en vez de dejarnos confundidos. La palabra de Dios explicada correctamente no solamente tranquiliza la mente y responde a preguntas, sino que al mismo tiempo llega al corazón, porque la palabra de Dios es capaz de penetrar hasta lo más profundo. Pero veamos, si lo que dije antes, lo único que tenemos que hacer es captar el sentido más cercano a lo que quiso decir el autor original, ¿por qué es necesario entonces interpretar las escrituras? ¿Por qué no podemos hacerlo simplemente leyéndolo? ¿Cierto? Bueno, como dije antes, esto es debido a que la Biblia... Esto es debido a que hay dos factores que hacen que haya diferencias en
en la forma en que nosotros vemos la Biblia y en cómo la vieron las personas originales. Estos dos factores son los siguientes. Primero, estamos nosotros como lectores. ¿Sí? Cada uno de nosotros como lectores, cada vez que nos acercamos a cualquier libro, al que sea, ¿sí? Incluida la Biblia, vamos a ir ahí con nuestra experiencia, con nuestras culturas, con nuestras creencias previas, con nuestras ideas previas, con lo que nos ha tocado a saber, lo que nos ha enseñado nuestro abuelito, lo que hemos aprendido en nuestra iglesia, lo que hemos escuchado en algún estudio o que hemos leído en algún libro. Llegamos con eso ante la Biblia. Entonces muchas veces vamos a ir a la Biblia y vamos a ir con cierta idea ya preconcebida, ¿cierto?, sobre lo que puede significar un pasaje. Y muchas veces, lamentablemente, estas ideas que están en nosotros como lectores, estas que pueden ser ideas culturales, ¿cierto?, que pueden ser ideas de tradiciones, ¿sí?, pueden alejarnos del verdadero sentido del texto y nosotros le vamos a estar imponiendo un significado al texto que no es el significado que tiene el texto mismo. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento en la Biblia nos dice que los hermanos se juntaban o se congregaban, ¿cierto? Muchas veces en Latinoamérica, ¿cierto?, las personas van a pensar que congregarse o reunirse a cenar, a tomar la cena del Señor, significa ir a un templo, sentarse en bancas, tener unas canciones, una ofrenda, luego un predicador, luego después de la predicación se comparte la cena, ¿cierto? Comparten todos la cena todos juntos y luego cada uno se va para su casa. Pero si nosotros vamos a la Biblia y vemos cómo eran las reuniones de los primeros tiempos, la mayoría de las reuniones no eran así. Las reuniones que eran así eran las de la sinagoga, o tenían un formato más similar. Pero las reuniones, cuando se juntaban en las casas, ellos comían. Cuando cenaban, ellos se juntaban a conversar, estaban ahí teniendo comunión unos con otros, tenían tiempos para compartir. A veces tenían reuniones que se alargaban, como en el caso, ¿cierto?, que bien conocido del joven que cae, ¿cierto?, porque se queda dormido en una enseñanza de Pablo, de una ventana, ¿cierto?, se cae. A veces se alargaban, a veces eran en lugares públicos, a veces eran en plazas, pero tenían mucha más libertad, no tenían esta estructura. Cuando se habla de congregarse, cuando se habla de reunirse como cristianos, no necesariamente está significando el culto del domingo, ¿sí? Significa tener comunión, reunirse para compartir la palabra del Señor y poder edificarnos mutuamente como lo hacían en aquellos tiempos, ¿cierto? Cuando ya eran muchas personas, sí hubo que empezar a poner ciertas reglas para turnarse, ¿cierto? A los corintios se le dicen, túrnense, ¿sí? No se interrumpan, no estén hablando dos o tres, sino que hágalo de una a la vez, para que no haya problemas. Por eso, porque ya eran muchas personas y era necesario tener algún tipo de orden para que pudieran edificarse todos mutuamente. Ese es buen ejemplo. Nosotros naturalmente vamos a pensar en un templo del domingo típico. Ellos, los autores, cuando escribieron a los que le escribieron, no conocían los templos como hoy día cristianos. No existían en ese tiempo, ¿sí? Muchos de ellos estaban huyendo en algunos momentos de la historia bíblica, ¿sí? No se reunían en templos, se reunían en casas, y eso era lo más normal y de una forma mucho más libre, ¿cierto?, según las necesidades. No sabemos si alguien iba con un tema preparado, no sabemos si varias personas se turnaban para hablar, algunos compartían una palabra, otra palabra, quizá alguien hacía preguntas y los demás respondían, ¿sí? Era una forma distinta a la forma de hacer culto hoy día. Entonces nosotros podemos llegar a leer la Biblia cuando vemos que se reunían y pensar el tiro en un culto. Pasa. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra carne. Pablo, por ejemplo, utiliza mucho la palabra carne y la utiliza para referirse a diferentes cosas. Muchas veces en Latinoamérica se tiende a pensar que cuando la Biblia habla de carne se refiere al cuerpo, siempre. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje donde dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces muchos piensan que eso significa que ahí Pablo está diciendo no proveas para los deseos de tu cuerpo, ¿sí? Como que los deseos del cuerpo por sí mismo fueran malos, pero la mayoría de las veces cuando Pablo utiliza el término carne, se está refiriendo y tiene como sentido, él se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí?, y egoísta, centrada en nosotros mismos. La carnalidad de ese centrarse en nosotros mismos, de donde nace la naturaleza que nos lleva a pecar, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Pablo acá es cuídense de la tentación, no provean espacios donde puedan ser tentados, ¿cierto?, por su carnalidad, por su poca espiritualidad, por su naturaleza pecaminosa. Es decir, huyan de las tentaciones, huyan de los lugares donde pueden ser tentados. Tengan cuidado con eso. No está hablando de los deseos del cuerpo como el hambre, como dormir, ¿sí?, o comer, que son deseos naturales del cuerpo, ¿sí? Y está bien, hay que cuidarlo. Nuestro cuerpo hay que cuidarlo, ¿sí? Es para poder servir al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros como lectores traemos lo que creemos y lo aplicamos en la palabra del Señor. Y lo segundo
el segundo factor, bueno, habría muchos más ejemplos sobre este primer factor que somos nosotros como lectores, es lo que ya le hablaba antes, ¿cierto? La naturaleza de la Biblia, por su propia naturaleza, la palabra de Dios tiene, por un lado, relevancia eterna, porque son palabras de Dios, el Dios eterno que lo sabe todo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Dios decidió utilizar a seres humanos que hablaban un lenguaje humano, ¿sí? Y utilizaban palabras humanas en los idiomas que ellos sabían hablar. Entonces lo que está escrito está condicionado por los escritores, ¿sí? Está condicionado por el lenguaje en que fue escrito, porque quizás ciertas cosas se dicen de cierta forma en hebreo y en griego se dicen de una forma distinta. Y acá quizás en español la diremos de una forma distinta, ¿sí? Por la cultura donde se escribió. No es lo mismo un libro escrito por alguien que era 100% judío que por alguien escrito siendo judío y también griego, ¿sí? No es lo mismo un libro escrito o habiendo sido creado en ese contexto judío o griego, ¿sí? Helenista. No es lo mismo un libro escrito post la deportación a Babilonia que un libro escrito en el tiempo donde Salomón era rey y Israel estaba... el tiempo en que fue escrito el libro afecta cómo fue escrito el libro y la visión que tenían las personas sobre lo que estaban escribiendo y también el conocimiento que ellos tenían de Dios. Según el conocimiento que ellos tuvieran de Dios, iban a hablar de una forma distinta. En Apocalipsis, cuando se escribe Apocalipsis, cierto que el último libro de la Biblia, ya había una revelación plena de lo que es el Evangelio. Al escribir Malaquías, habían ciertos vislumbres de lo que era el Evangelio, de quién era Cristo, de cómo iba a ser Cristo, cómo iba a ser la salvación. Es cierto, en el Antiguo Testamento podemos encontrar por ahí, cierto que se nos habla, se nos muestra cuál es el camino por medio de la fe, cierto, por medio de la fe en Cristo, en Dios, en nuestro Salvador. En Génesis vemos destellitos, así cositas por aquí, cositas por allá que nos van mostrando, ¿cierto? Que siempre la salvación ha sido por medio de la fe. Por eso el Nuevo Testamento luego lo explica. Entonces, dependiendo del momento en que fue escrito el libro, la persona que lo escribió va a condicionar lo que está escrito. Y sobre esto me gustaría poner un ejemplo, porque la naturaleza de la Biblia, por cómo fue escrita y está asociada a un tiempo y a un conocimiento y a una situación histórica, ¿cierto? Implica que no todos los textos se pueden aplicar de la misma forma, ¿sí? Y el ejemplo que voy a poner ahora es un ejemplo que se basa en Deuteronomio 22, ¿ya? Deuteronomio 22 dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces algunas personas que toman este pasaje directamente y tratan de aplicarlo literalmente actualmente, se basan en este pasaje para enseñar que las mujeres, por ejemplo, no pueden usar pantalón, porque por muchos años los pantalones, ¿cierto?, fueron ropa de hombre, ¿sí? Hoy día sabemos que ya no es ropa de hombre, pero por muchos años fue así. Entonces no, están en contra de eso y piden que las mujeres, ¿cierto?, usen otros tipos de ropa. Tampoco permiten que las mujeres usen short, por ejemplo, o enseñen que eso es algo incorrecto. Pero lo que llama la atención sobre este tema, más allá de que no estamos de acuerdo, ¿cierto?, con esta enseñanza en particular, es que se es muy selectivo en los pasajes, porque si nosotros bajamos un poquito más en Deuteronomio 22, yo recién leí el versículo 5, al versículo 9, por ejemplo, dice el versículo 9: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces yo no sé, los hermanos toman este pasaje y también se lo aplican directamente los que tienen algo para sembrar. El versículo 11: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Deuteronomio 22. Los hermanos se preocupan de no vestir ropa de lana y lino. El versículo 12: te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Los hermanos, cuando se cubren con algún manto, se ponen flecos en las 4 puntas del manto. Yo sé que no lo hacen, no consideran, simplemente toman, seleccionan algunos y eso buscan aplicarlos directamente. Y no, cada uno de estos pasajes, todo esto que leímos en Deuteronomio 22 fue escrito para un contexto histórico y como reglas para cierta situación particular que se estaba viviendo en ese tiempo. El seleccionar estos textos y sacarlos de su contexto histórico para aplicarlos según lo que las personas prefieren es un error de interpretación. Permiso, hermano, ¿puedo tomar un poquito de agua? Tenemos que entender, hermanos, que la Biblia no es un manual de leyes, no es un manual de reglas, no es una lista de enseñanzas ordenadas tampoco. Dios se reveló por medio de libros escritos por personas inspiradas por Él, pero que respetaban la situación de cada una de estas personas que estaban viviendo, de cada escritor. Por eso, por ejemplo, en los salmos nosotros podemos encontrar salmos de alabanza
y salmos de tristeza o de lamento, como se les llaman. Podemos encontrar salmos grupales para cantar todos juntos, y salmos donde está una persona llorando a solas o cantando, dando gracias a Dios a solas. Salmos de reclamos, salmos de esperanza, y así podríamos buscar más tipos de salmos. ¿Por qué? Porque Dios decidió considerar la situación de las personas e inspirarlas según su situación para que escribieran lo que Él quería que escribiéramos. Y esto permite que la Biblia pueda llegar a muchas personas en muy diversos contextos, y así muchas personas que son muy diferentes unas de otras podamos en las diferentes situaciones de la vida poder aplicar la palabra de Dios a nosotros. Entonces, como Dios se reveló utilizando estos medios, ¿cierto? Que son medios que están asociados a un contexto histórico, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito más de contexto. Es que es necesario que interpretemos la Biblia para poder entender lo que Él quiso revelarnos, lo que Él quiso revelarle a las personas a las que le escribió, porque estos libros fueron escritos inicialmente para otras personas, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y esas personas vivían en otro contexto histórico, ¿sí? Entonces, cuando Mateo, por ejemplo, está elaborando el Evangelio de Mateo, le está pensando en las personas que existían en ese tiempo y que iban a leer la Biblia en ese tiempo. Entonces escribe en terminología que en ese tiempo se entendiera tan claramente. Lamentablemente, como nuestra cultura está a mucha distancia de la cultura de Mateo, es muy probable que hayan cosas que hoy día nosotros no sepamos y que tengamos que tener que buscar comentarios culturales sobre esos tiempos, sobre los tiempos de Cristo, comentarios teológicos sobre los tiempos de Cristo, para poder entender qué significaba, qué era, por ejemplo, ese el ojo de una aguja por donde no podía pasar un camello. ¿A qué se refería Mateo en ese pasaje, o Jesucristo, ¿cierto? En ese pasaje. Pero para las personas de ese tiempo era muy claro lo que significaba, ¿sí? Porque Mateo lo escribió pensando en esas personas. Lo mismo que hizo Jeremías cuando escribió su libro profético. Él sabía que él estaba escribiendo a personas que iban a entender lo que estaba escribiendo, la situación histórica que estaban viviendo. Y nosotros a veces se nos olvida eso y pensamos que eso fue escrito directamente para nosotros. No, fue escrito para ellos primeramente, y luego a través de ellos nos llega a nosotros, ¿sí? Por eso necesitamos la interpretación para entender qué quiso Dios hablarle a estas personas en ese momento, y ese texto, como se entendió en ese momento, entenderlo nosotros y luego nosotros aplicarlo, ¿sí? A nosotros. Si es posible, adaptarlo, ¿cierto? A nosotros, a nuestra situación actual. Por ejemplo, con el caso reciente de los pantalones, hoy día hay pantalones de hombre y pantalones de mujer, así que las mujeres pueden usar pantalones sin problema. Hace 200 años atrás no habían pantalones de hombre y de mujer, probablemente, ¿sí? Entonces el pantalón era una vestimenta de hombre, pero hoy día no. Entonces nuestros hermanos, nuestras hermanas pueden utilizar pantalones sin problema, ¿sí? Porque en esta situación histórica en la que estamos viviendo hoy día, los pantalones son para hombres y para mujeres. Quizá en 200, 300 años más, o bueno, si esto fuera escrito en Escocia, ¿cierto? Ustedes saben que usan un tipo de falda, ¿cierto? Los escoceses por muchos siglos lo hicieron así, y para siglos anteriores o otros países, otras culturas usan túnicas, ¿cierto? Que también son como vestidos largos, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan que el contexto histórico afecta la forma en que nosotros podemos o no aplicar ciertos pasajes de la palabra? Espero que estar siendo claro. Dios decidió utilizar todo tipo de comunicación para poder alcanzar a todo tipo de personas. Dios utilizó en la palabra poesías, personas que eran poetas, utilizó canciones como lo son los salmos, historias, ¿cierto? Hay montones de libros históricos, biografías como lo son los evangelios, acertijos como hay algunos que están metidos dentro, al igual que las parábolas o las metáforas, ¿cierto? Que están metidos dentro de los diferentes libros, cartas como las cartas que ya nombré antes, sermones. Nosotros podemos leer el libro de Hechos, por ejemplo, y leer sermones, podemos leer los evangelios y leer sermones. En el Antiguo Testamento también podemos encontrar profecías entregadas como en formato de un sermón, y por supuesto también tenemos las revelaciones apocalípticas, ¿cierto? Como en el caso del libro de Apocalipsis, que es una forma de escritura particular. Pero recordemos, hermanos, que esta palabra, todas estas formas fueron utilizadas por Dios para poder alcanzar a todas las personas posibles, en todas las formas diferentes en que podemos comunicarnos, mostrar a Dios de una manera más plena, ¿sí? Y no quedarnos simplemente como algunos quieren, ¿cierto? Queremos tener un libro que nos diga A, B, C, qué hacer. No, porque la vida no es A, B, C, qué hacer. Hay miles de situaciones nuevas que van apareciendo a través del tiempo, y la Biblia fue escrita considerando esto porque Dios lo sabía. Dios sabía que a través del tiempo las cosas iban a cambiar, y nosotros tenemos que considerar que las cosas van a cambiar y que están cambiando, y por eso tenemos que entender lo que la Biblia quiso revelar, ¿cierto? Lo que Dios quiso mostrarle a los lectores originales, para luego eso tomarlo y aplicarlo a nuestro tiempo según la situación que estemos viviendo.
Por eso necesitamos interpretar. Y es aquí donde llegamos a las herramientas, hermanos, que nosotros necesitamos para esto. Y con esto estamos cerca de terminar ya. Las herramientas que se utilizan para esto es la hermenéutica y la exégesis, ¿ya? Para la interpretación de la escritura. La hermenéutica, hay libros de esto, les voy a recomendar un par al final, o quizás los vaya a poner por aquí. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de interpretación de los textos de la Biblia, ¿ya? Entonces es un arte y ciencia para estudiar la Biblia, ¿sí? Para que nos enseñe pasos que nos resguarden de no caer en estos errores de interpretar incorrectamente la Biblia. La exégesis de la Biblia e ir a la Biblia y utilizando estos principios de la hermenéutica, ¿cierto? Buscar la interpretación correcta de los pasajes. Y luego de tener esa interpretación, que sea la más confiable, según lo que nosotros tenemos, ¿cierto? En nuestro conocimiento, según lo que hemos estudiado, según lo que nos hemos preparado, poder tomarla y adaptarla y aplicarla a nuestras vidas y compartirla con otras personas y predicarla también a nuestros sermones. Toda la escritura es universalmente aplicable, sin embargo, no significa esto que esté escrita en la Biblia tal cual como tiene que ser enseñada. Por eso aparecen diferentes versiones de la Biblia, ¿cierto? Para que pueda ser entendida por diferentes tipos de personas. Se imagina que las primeras personas hubieran dicho no, la Biblia tiene que entenderse tal cual como fue escrita originalmente, así que Nuevo Testamento solamente en griego, no la traducimos en ningún lenguaje. Ninguno de nosotros probablemente estaría leyendo la Biblia hoy día, y por muchos años fue así, con el latín, ¿sí? Por muchos años la gente no podía leer la Biblia, hoy día tenemos Biblias. La verdad es que como la Biblia fue escrita, ¿cierto? Y en un lenguaje, en un contexto histórico, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar en cuenta esas situaciones. Cuando interpretemos la Escritura, tenemos que leerla como estudios de caso asociados a situaciones específicas para así poder encontrar los principios que nos enseña un pasaje y así aplicar esos mismos principios que nos enseñan acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de nuestra relación con Dios, acerca de la salvación, acerca de lo que sea, a poder aplicarlos en diversas situaciones, hermanos. Es necesario que nosotros tengamos claro esto, y esto es un desafío. Por eso empecé leyendo, ¿cierto?, el pasaje donde dice esfuércense, y este es un desafío, hermano, para todos nosotros. Pero hoy día tenemos más herramientas que en toda la historia. Hoy día no tengo mi celular a mano. En un celular tenemos más opciones que las que nunca tuvimos antes. Antes, para tener 2 versiones de la Biblia costaba mucho, para tener 3 era súper difícil. Hoy día contamos con muchas más herramientas para poder hacerlo. Y vamos a hablar de las herramientas en específico un poquito más adelante. Pero vamos, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos cuando interpretamos la Biblia? Voy a ir rápidamente por esto. El contexto, la situación, a quiénes fue escrito, en qué tiempo fue escrito, a qué lugar fue escrito, desde dónde fue escrito. En otras palabras, nosotros tenemos que determinar, tenemos que conocer, tenemos que saber qué estaba sucediendo cuando se escribió y a quién fue escrito y qué le estaba sucediendo a esa persona a la que se le escribió. Entonces debemos tratar de entender el significado original, ¿cierto? Eso ya lo dije antes, pero me gusta recalcarlo, creo que es necesario. Para eso, ¿qué hay que considerar? Ya lo dije, contexto histórico. Es muy diferente un libro escrito, por ejemplo, como hablaba en Timoteo, que uno sabe que es la última carta de Pablo y que pronto tiempo después de eso iba a morir y que Pablo lo sabía. Es muy diferente entender eso a leer a Pablo cuando está recién escribiendo sus primeras cartas, ¿sí? Cuando está recién empezando a escribir o comenzando su ministerio. Es muy diferente saber que Hechos es un libro que nos relata historias, ¿cierto? Bueno, eso tiene que ver más con el género literario, pero que fue escrito después de que esas cosas pasaron. Entonces el autor, ¿cierto?, recopiló esto y lo escribió, pero ya viendo la situación, habiendo pasado por eso y habiendo visto el servicio, el ministerio del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de los apóstoles, y cómo Cristo había cumplido con su palabra, cómo el Señor había llevado el evangelio desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender, buscar, aprender sobre el contexto histórico en el cual fue escrito cada uno de los 66 libros, ¿sí? Si un libro fue escrito en un tiempo de guerra, es diferente así fue escrito en un tiempo de paz. Y esto va a afectar más o menos a un libro dependiendo también del tipo de libro que sea. Los profetas sí o sí están asociados a diferentes contextos históricos, cada uno de ellos. Pero aún dentro de un mismo libro de profecías pueden haber diferentes profecías o oráculos, como le llaman.
¿sí? Que están escritas para diferentes situaciones en diferentes periodos de tiempo dentro del mismo contexto histórico. Pero hay otros libros como por ejemplo los Proverbios, que son una acumulación, ¿cierto?, de consejos que están menos asociados al contexto histórico, aunque obviamente sí están asociados a la situación que se vivía en ese momento, porque los ejemplos que salen son de cosas que se vivían en ese momento, que otros libros, ¿sí? Lo mismo sucede con el contexto cultural, ¿sí? Tenemos que aprender contexto cultural. Hay pasajes que no se pueden entender, que cuesta mucho entender si uno no conoce un poco del contexto cultural. ¿Qué significaba la cruz en el tiempo de Cristo? ¿Cómo podemos entender cuando Jesús dice, sígame, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, si no entendemos qué le significaba a ellos llevar la cruz? El contexto cultural práctico, los bueyes, las ovejas. Yo lo dije en otro estudio, yo no conozco mucho de esos tipos de cosas. Yo soy nortino, que decían en el desierto, los animales que conozco, los gatos, los perros, esos son los animales que conozco, las palomas, las gaviotas. Pero de estos otros animales tengo que aprender, y sobre todo de cómo era en aquel tiempo, cómo se criaban estos animales, cómo funcionaba la sinagoga, cómo funcionaban las agrupaciones religiosas, los fariseos, ¿cierto?, los saduceos, quiénes eran los escribas, quiénes eran los celotes. Son cosas que necesitamos comprender, que son parte del contexto histórico-cultural del tiempo de la vida de Jesucristo, del tiempo en que se vivieron los evangelios y del tiempo posterior, ¿cierto?, hasta la destrucción de Jerusalén. También es diferente leer una carta que fue escrita después de la destrucción de Jerusalén a antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces hay que tomar en cuenta también eso. ¿Qué hay que tener en cuenta? El contexto teológico. ¿Qué sabían de Dios? Esto ya lo dije antes. ¿Qué sabían sobre Dios en el tiempo en que fue escrito el libro? ¿Qué conocían acerca de Cristo? ¿Qué conocían acerca del Mesías? ¿Qué conocían los autores acerca de la salvación y del Evangelio? Y eso también tiene que ver con el contexto bíblico, contexto teológico y bíblico. Sobre el contexto bíblico también tenemos que ver la relación que hay entre los diferentes libros. Las diferentes cartas de Pablo nos muestran a un autor que tiene un montón de cosas en común. Entonces, cuando conocemos todas sus cartas y hemos leído sus cartas y hemos leído en Hechos su historia, es mucho más fácil entender lo que él quiere comunicar, ¿sí? Y comprender lo que está viviendo, porque conocemos sus libros. Lo mismo con Juan, por ejemplo, lo mismo con Moisés, ¿sí? Si conocemos la historia de David, ¿sí?, también es mucho más fácil entender sus salmos, también es mucho más fácil entender la historia en Reyes, ¿sí?, en Samuel. ¿Y por qué fue tan importante dentro de la historia bíblica? Por eso es importante conocer la historia bíblica. ¿Cuándo fue la deportación? Idealmente, si un profeta fue escrito antes o después de la deportación a Babilonia, si existía todavía el reino del norte. Estas cosas que estoy diciendo son cosas que la idea es que nosotros como cristianos aprendamos, si no las conocemos, ¿sí? Y el ánimo en eso es esforzarse, hermano, es esforzarse. Gracias a Dios, como dije antes, hay herramientas. Y por último, estos no son todos los desafíos que tenemos ya, pero está el tema del nivel de contexto estructural, ya, de los libros. Cada uno de los libros fue escrito en un género literario particular, y dependiendo del género, el contexto literario de cada pasaje puede ser mayor o menor. Ya, cuando hablo de género literario es de lo que hablaba antes. No es lo mismo una canción, una poesía, que un libro histórico. Cada uno se tiene que interpretar de una forma diferente, ¿sí? Una canción muestra lo que está en el corazón, los salmos muestran lo que está en el corazón de la persona que está escribiendo, ¿sí? O el libro histórico trata de mostrar lo que sucedió en el momento. Una carta escrita, por ejemplo, de Pablo a Filemón, una carta directa entre dos hermanos de confianza. Entonces tienen formas diferentes de interpretarse y de entenderse las situaciones que se están hablando. Pablo, cuando le habla en 2 Timoteo, a su querido Timoteo, le está hablando a una persona de mucha confianza, a quien le tenía mucho cariño y que se conocían profundamente. Entonces un montón de cosas que eso mismo, el puro saberlo ya le da un valor diferente a la explicación. El género literario es importante considerarlo, pero vamos al contexto ya como tal de estructural. Hay que entender las palabras, ¿sí? Hay palabras que hoy día no se utilizan, que por ejemplo están en la Reina Valera, entonces ahí quizás nos conviene ir a otras versiones de la Biblia para ver cómo las traducen. Escudriñar no es una palabra muy común, ¿cierto? Nosotros no hablamos, hoy vamos a escudriñar algo que no sea la Biblia, lo usamos solamente referente a la Biblia, pero en ese tiempo, en los 60 o antes, se utilizaba esa palabra. Entonces, ¿qué significa esta palabra y qué significa en este contexto? Recién puse el ejemplo de la carne, ¿cierto? Significa el cuerpo, significa la naturaleza pecaminosa,
¿Qué significa la carne en este caso? ¿Significa la carne de un animal, cierto, que fue sacrificado o que hay que comérselo? ¿De qué está hablando? ¿Qué significa esa palabra en el contexto en el que se está hablando? Luego el contexto del versículo. Acuérdense que en los tiempos bíblicos la Biblia no fue escrita con versículos ni con capítulos, así que no estaban separados. Así que lo ideal es entender el versículo dentro del párrafo. ¿Sí? Y hay que buscar ya párrafos. En la mayoría de los libros nosotros podemos encontrar párrafos, un conjunto de ideas que se completan, hasta que de ahí se pasa a otra idea y de ahí se pasa a otra idea. Y ese párrafo es idealmente que podamos comprender lo que quiere decirnos el párrafo, cuál es el énfasis, qué palabras se repiten, qué palabras se utilizan otra vez, qué verbos se utilizan una y otra vez. Eso marca una diferencia. Efesios 1 es un ejemplo muy bueno sobre esto. En Efesios 1 nosotros podemos ver cómo se habla de Cristo y cómo todo está centrado en medio de Cristo, y en Efesios 1 se nos dice que el plan de Dios predeterminado desde antes del tiempo fue reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Al final de los tiempos. Entonces es un ejemplo, y nosotros vamos a ver versículo a versículo que se habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Es un ejemplo de que es importante entender el sentido del párrafo para poder darle sentido a cada uno de los versículos. Cada uno de esos versículos va reforzando esta misma idea, la importancia de Cristo y cómo en Él lo tenemos todo y cómo en Él tenemos toda bendición espiritual, y se nos van diciendo una cosa tras cosa que es un regalo que tenemos por medio de Dios, ¿sí? Todo esto por medio de la obra de Cristo. Y luego necesitamos entender el contexto del párrafo respecto al libro, ¿cierto? Porque cada párrafo, cierto conjunto de párrafos, llegamos a un libro completo, y con ese libro ya entendemos lo que se quiso comunicar en una carta, sobre todo, ya que es súper importante esto, entender los párrafos. Quizá hay otros libros como Proverbios, donde son más independientes, ¿cierto? Hay un par de capítulos sí que son más los primeros capítulos cuando habla de la sabiduría, o los últimos capítulos donde habla de la mujer virtuosa, y está hablando de un tema, ¿cierto? Pero en general los proverbios tienen hartos casi refranes, ¿cierto? O proverbios versículo a versículo. A veces tenemos 2 o 3 juntos, pero son párrafos más pequeñitos. Pero el resto de los libros normalmente tienen ideas más comunes dentro de párrafos. Y como dije antes también, en las colecciones totales. El otro día escuchaba al hermano Minor, a mi amigo Minor, ¿cierto? De Autismo y Fe, que hablaba acerca de cómo nosotros no podemos entender Apocalipsis si no entendemos primero todos los libros anteriores de Juan. No podemos entenderlo, entonces si no entendemos el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y entendemos bien cuál es la visión del apóstol Juan sobre Cristo, sobre el Evangelio, no vamos a poder entender bien Apocalipsis. Y él hizo un estudio profundo de Apocalipsis, uno de sus temas a los que más disfruta estudiar, y está, por si acaso si uno de ustedes quiere, le puedo compartir ahí la lista de estudios de Apocalipsis capítulo a capítulo, así que son ahí un capítulo por estudio, de más o menos 1 hora cada uno. Así que esos son los desafíos que tenemos. ¿Cuáles son las herramientas? Hoy día tenemos más herramientas que nunca, hermano. Tenemos más herramientas que nunca, y damos gracias a Dios. Primero que todo, como dije antes, tenemos tantas versiones de la Biblia. ¿Qué significa ósculo? Vamos a otra versión de la Biblia. O significa un beso. Ah, ok. O un saludo, va a decir otra versión de la Biblia. Genial. Tenemos y usemos diversas versiones de la Biblia. Lea diferentes versiones de la Biblia. No se acostumbre solamente con una versión. No nos acostumbremos. No nos conformemos. Cualquier versículo, sea el que sea, aunque lo sepamos de memoria, leámoslo en otra versión de la Biblia. Hay montones de Biblia y pueden estar en los celulares, pero también están en la web. Uno busca en la página web Biblia y va a salir las Biblias que uno puede hasta comparar versículos ahí mismo para ver cómo los traducen otras versiones. Ya con eso tenemos careta de avance, porque algunas versiones, sobre todo las que son de lenguaje más sencillo, buscan explicar todas las cosas para que sea lo más claro posible para nosotros. ¿Cuál es el costo o el desafío ahí? Es que a veces ellos, al tratar de explicarlo de una forma simple, lo que hacen es hacer una interpretación del texto, ¿sí? Y al hacer esta interpretación del texto, lo que están haciendo es quitar otras posibles interpretaciones del mismo texto. Y entonces hay que tenerse cuidado. Por eso lo recomendable siempre es la Reina Valera, cierto que es la Biblia que más se utiliza en Latinoamérica todavía, al lado una NBI, una NTV, una PDT, una TLA o BLS, que TLA traducción del lenguaje actual, y la BLS, Biblia del lenguaje sencillo, la PDT, la palabra de Dios para todos, la NTV, la nueva traducción viviente, la NBI, la nueva versión internacional. Recomendamos la del 99. ¿Ya? Entonces tenemos Biblias. Eso es lo primero, y lo tenemos al alcance de nuestros celulares, ¿ya? Segundo, hay una web que se llama Indubiblia, hermano. En Indubiblia hay una introducción al contexto cultural, histórico de cada uno de los libros, ¿sí? Ahí se dispone de un montón de información. Voy a ver si se los muestro aquí en online, si lo pongo en el video, para que puedan estar viendo cómo se ve la página y cuánta información útil hay sobre el contexto histórico, teológico,
sobre métodos de estudio, sobre introducción y comentario a los diferentes libros. La verdad es que es una muy buena página. Además, se enseñan también perdón, algunos principios y métodos de la hermenéutica, que ya le dije, ¿cierto? La interpretación de la Biblia. Y por otro lado, hermanos, hay una página web que también es gratuita y que tiene un canal de YouTube que se llama Seminario Bíblico enlinea.com, que es gratuito, y el hermano, el primer taller que sacó, que son muchas horas, ¿sí? Es sobre, él es un doctor en teología, es sobre hermenéutica. Y ahí uno puede escoger el video que quiere ver. También espero mostrárselo y salen un gran listado sobre contextos, sobre lo que ya le he hablado, donde usted puede profundizar más si lo desea. Sí, creo que va a ser de mucha bendición. También tiene sobre evangelismo y creo que también ya tiene sobre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces con esto ya podemos tener herramientas gratuitas para poder estudiar esto por las nuestras. De ahí, opciones que ya a veces son pagadas, ¿cierto? Comentarios bíblicos. Hay buenos comentarios bíblicos, ¿cierto? Que van pasaje a pasaje dando un comentario y una explicación, trasfondo histórico. Hay buenos comentarios bíblicos. El comentario de Hendrickson es un comentario muy recomendable, por lo menos de mi parte. Si quiere comentarios culturales, son comentarios un poco diferentes porque ya no se enfocan tanto en lo teológico, sino que se enfocan más en la situación cultural, y en eso quizás podemos encontrarnos el comentario de, personalmente, al griego del Nuevo Testamento me gusta mucho, al griego del Antiguo Testamento también, y también el comentario de Robertson o el comentario de Barclay, ¿ya? Que esto aportan tanto en lo cultural como en las palabras del griego en el caso del Nuevo Testamento. Y por supuesto tenemos los diccionarios bíblicos, ¿cierto? Que son muy reconocidos, que siempre es útil tener uno e ir a consultar cualquier cosa que nosotros no sepamos para asegurarnos de estar entendiendo en lo que estamos estudiando. Y por último también está la Biblia de estudio, ¿ya? La Biblia de estudio, ¿cierto? Son Biblias que vienen con comentarios al margen, que normalmente son un poco más cortitos esos comentarios, más puntuales. También pueden ser recomendadas, yo no voy a recomendar ninguna para no hacer propaganda, pero sí se puede escoger esta opción de ir con una Biblia de estudio, que son igual caritas, pero pueden aportarnos el beneficio de tener el comentario a la mano cada vez que estemos leyendo la Biblia, ¿ya? Libros de hermenéutica, recomiendo 2 libros, hermano. Si usted quiere comenzar a leer sobre hermenéutica más profundamente, uno que se llama la lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stuart. Voy a ponerlo por aquí en la pantalla para que lo vea. Es un muy buen libro, hermano. Se enfoca sobre todo en el estudio de los géneros literarios para aprender cómo interpretar los diferentes géneros. Y el otro libro que es muy recomendable se llama La Biblia en su contexto, de Craig Skinner, ¿ya? Él es un erudito en contexto y en hermenéutica, y la verdad es que es muy bueno, explica lo que yo dije de una forma mucho más sencilla y más clara. Así que recomiendo mucho. Vienen muchos ejemplos en ambos casos sobre formas de interpretar ciertos pasajes. Así que son muy, muy recomendables sobre hermenéutica y exégesis. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y con esto estamos terminando, nuevamente lo digo. Poner en práctica lo aprendido. Porque una cosa es ir a la Biblia, aprender hermenéutica, aprender exégesis, sacar la enseñanza que tiene, los principios que nos enseña el texto, adaptarlo, aplicarlo a nuestra vida. Chan. Hay muchos textos, hermanos, que son muy claros. Sabemos, por ejemplo, que Dios nos llama a amarnos, que Dios nos llama a cuidarnos los unos a los otros, que nos llama a cuidar a los que sufren, que nos llama a ayudar a los necesitados, que nos llama a ser pacientes los unos con los otros, que nos llama a perdonar. ¿Qué estamos haciendo respecto a esto? Eso es un desafío, porque esos son pasajes claros. Jesucristo lo dijo, nos dijo estas cosas. Pablo también nos dice lo mismo, son llamados claros. Amémonos, no debamos entre nosotros no debamos otra cosa, los unos a los otros, que amarnos. ¿Estamos guardando la unidad del Espíritu? Guarda la unidad del Espíritu. ¿Estamos haciéndolo? Que Dios nos ayude. Ya, vamos a la Biblia, ¿cierto? Hacemos un estudio profundo de un pasaje y nos muestra la santidad de Dios y entendemos lo profundo de la santidad de Dios. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, Dios es santo y sigo viviendo mi vida como si nada. O puedo postrar mi corazón ante Él de manera humilde, porque la humildad es una de las características que tenemos que tener cuando vamos ante la Escritura, porque es la revelación de Dios.
Dios revelándose, el Dios eterno y perfecto, revelándose ante nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer respecto a cuando vemos en la Escritura algo sobre Dios? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo adoramos? ¿Lo reconocemos? ¿Lo alabamos por su bondad y por su gracia? Otro ejemplo, sabemos que la base de nuestra relación con Dios es Cristo, porque por medio de Cristo Él es nuestro Redentor, Él es el único mediador, es el único camino al Padre. La única buena noticia, Él es el Evangelio, Cristo es el Evangelio, es el fundamento de todo. Si nosotros sabemos esto está claro en la Biblia, explícitamente, estamos viviendo y estamos interpretando la palabra de acuerdo a esto, estamos viviendo nuestra vida en la iglesia y con nuestros hermanos, entendiendo el Evangelio, que es solamente por gracia de que somos salvos, que es solamente por gracia que podemos acercarnos a Dios, o estamos viviendo de otra forma. Cuidado, cuidémonos. Que el aprendizaje no quede solamente aquí en nuestras cabezas, sino que se vuelva algo práctico. Ese es el desafío final. Después de escudriñar con cuidado, poder poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, poder enseñarlo a otros, pero ponerlo en práctica también nosotros. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Le saludo, mi querido hermano, mi querida hermana, le mando un abrazo, espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida, para mí ha sido una bendición. Le pido disculpas si los otros estudios no son estudios actuales, creo que ustedes se han dado cuenta, estoy con el pelo largo, de nuevo, y con más barba. Estamos compartiendo estudios, ¿cierto?, que se grabaron en el tiempo del COVID, y también algunos estudios que vamos a empezar a compartir desde la próxima semana, si Dios quiere, que fueron grabados después del tiempo del COVID, pero sí en un tiempo cuando estábamos acá instalados y yo estaba ya enfermo, pero fue ya tiempo atrás. He dejado en general de grabar estudios bíblicos, igual le pido su oración por eso, sobre todo por un tema de energías, de cansancio, por un tema de la situación en la que estoy viviendo actualmente, de el tratamiento médico, ¿sí? Pero bueno, Dios me animó, me fortaleció en medio de todo para poder compartir esto. Hace días que lo venía preparando y doy gracias a Dios por tener este tiempo para grabarlo. Espero que sea de edificación para su vida como lo ha sido para mí. Y le mando un abrazo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Deje sus comentarios, deje su like ahí si le gusta, suscríbase para que pueda ver los videos que estamos compartiendo. Pero déjenme sus comentarios. Si tiene dudas, también puede escribir, hermano, por WhatsApp con confianza, pero también me puede hablar a través de los comentarios, como usted prefiera. Y me despido como siempre. Solo Dios sabe cuándo nos veremos. Esa es la verdad. Espero verle pronto, ya sea aquí en la tierra, sino allá en su presencia. Nos vemos, Maranata, Cristo viene pronto.